Te presentamos la conferencia CCS de esta semana. Esperamos sea de edificación para todos ustedes. Comenzamos. Antes de empezar, yo quisiera pedirles que oremos, que esta mañana puedan acompañarme en una oración. Le decía a dos personas antes de venir acá a este lugar, no sabe cuán difícil es venir a este lugar y pararse y traer una palabra de parte de Dios, que no es lo que uno está acostumbrado a predicar. Yo considero que soy un predicador de evangelización. Esa es como mi zona de confort. Pero Dios a través de la semana ha venido hablando conmigo y quiera Dios que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para recibir lo que Dios quiere decirnos. Porque eso es primordial. Si usted está sentado aquí esta mañana y dice, es que ya empezó a hablar por este tema y no abre su corazón, de nada serviría o de nada va a servir lo que esta mañana vamos a escuchar. Y yo también quiero orar para que no sea una idea mía, ni sean mis conocimientos, ni lo que yo creo tener en mi corazón, sino que sea una palabra que baje del trono de la gracia. Amadísimo Padre, esta mañana, Señor, me presento delante de ti, Señor, y delante de tu pueblo, para pedirte en el nombre de Jesús que me acompañes. Señor, que sea esta mañana una mañana para que tú nos hables, nos edifiques, nos confortes, nos enseñes, nos exhortes, nos guíes, Señor, a seguir el camino. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me des el denuedo y la sabiduría para poder transmitir tu palabra esta mañana. Señor, que aquello que quiera levantarse en contra, Señor, para que esta palabra sea predicada, quede anulado por el poder de tu Espíritu. Yo renuncio, Señor, a todo conocimiento y a todo, Señor, lo que yo he preparado. Que sea tu Espíritu esta mañana quien pueda hablarnos y pueda enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ustedes saben, seguimos hondando en la serie llamada Volvamos a la Cruz. Esa es la serie que corresponde a este mes y volvemos o seguimos en este camino de volver a la cruz. Yo denominé esta enseñanza una iglesia extraviada o una iglesia que se está extraviando, porque es necesario, hermanos, para volver a la cruz, saber si yo necesito volver a un lugar. Es porque tal vez me desenfoqué, me perdí, me extravié y necesito volver a ese lugar del punto de partida. Entonces yo denominé a esta enseñanza una iglesia extraviada. Y es necesario, hermanos, de verdad es necesario que la iglesia de hoy en día retome su papel y vuelva a la cruz. Necesitamos que entender primeramente qué significa, y yo le hago esta pregunta: ¿qué significa para usted la cruz? Lo hablábamos entre semana en la iglesia en casa donde yo voy y predico en Poacito, y les decía a los hermanos, ¿qué significa para ustedes en la cruz? Hicimos una dinámica y todos escribíamos qué significaba para mí en lo personal la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Qué sentido le doy yo a la cruz? Porque va a depender de esto, de lo que la cruz signifique para mí, el saber o el entender lo que esta enseñanza esta mañana va a hablarnos. Pero si yo no tengo ni idea qué significa la cruz, y para mí la cruz es simplemente un pedazo de madera que a veces ponemos en las iglesias o allá en la puerta, en la entrada, entonces no vamos a entender lo que realmente significa la cruz. Ahora vuelvo y le pregunto, ¿qué significa para usted la cruz? ¿Qué significa ese lugar, ese momento donde Jesús entregó su vida en aquella cruz? Porque más que la cruz, es el que murió en la cruz. Así que yo esta mañana escribí por ahí un par de versículos, si pasan a la siguiente, para entender un poco qué significa la cruz. Y la cruz dice que es el recordatorio del amor sacrificial de Dios. En Juan 3:16, un pasaje que todos nos conocemos hasta de memoria, ¿verdad? Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de la cruz significa el amor sacrificial de Dios, porque Él tuvo que sacrificarse, tuvo que negarse al amor de su Hijo para enviarlo y morir en la cruz. Siguiente, la cruz es salvación. Todos nos ponemos el versículo, o nos podemos, perdón, el versículo del 3:16, ¿verdad? Juan 3:16, pero ¿qué dice el 3:17? Dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El mensaje de la cruz significa salvación para lo que en Él creemos.
significa la oportunidad de ser salvo a través de ese acto de sacrificio de Dios y de Jesús en la obediencia. La cruz es redención y perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados. Entonces es necesario, hermanos, tener claro todos estos conceptos de qué significa la cruz, de lo que representa, los beneficios que la cruz trae a mi vida, y hacerlos nuestros y hacerlos para nosotros, y darle el valor que la cruz o que el que murió en la cruz se merece. Porque si no tenemos idea o si no valoramos el sacrificio de Dios, el amor del Hijo para con nosotros, entonces no tiene sentido. ¿De qué valdría todos los beneficios de la cruz si yo simplemente los ignoro o no los hago míos y no los hago pertenencia mía? El mensaje de la cruz es el recordatorio sacrificial del amor de Dios, es salvación, es redención y perdón de pecados, es reconciliación. Segunda de Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La cruz es aquel lugar donde usted puede ir y reconciliarse con el Padre, donde Él mismo, dice, tomó a su Hijo, lo entregó para reconciliar a la creación y al mundo consigo mismo. Y la cruz nos brinda acceso a la gracia y a la misericordia. Ya para ustedes conocerán el pasaje, por ahí se los escribí también, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y así alcanzar misericordia. Todos, no hay nadie que en este auditorio estemos hoy aquí y los que están a través de las redes sociales que no podamos ser beneficiarios de todo lo que la cruz nos presenta. Pero para que esto sea eficiente y eficaz, necesitamos darle el valor que esto se merece. Si usted es una persona, si su pareja, su esposo, su novia, su novio, su mamá, etcétera, etcétera, le regala algo, sea para el día de su cumpleaños, una fecha especial o simplemente porque decidió regalárselo, ¿qué hace usted? Usted toma ese regalo, toma ese objeto, lo que sea que le regalaron y lo bota. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un lugar, lo cuidamos, lo guardamos. Si hay que limpiarlo, lo limpiamos, le hacemos un estante, le ponemos un lugar, le decimos a los chiquitos: cuidado, usted me toca eso, porque eso me lo regaló su tío, porque eso me lo regaló su papá, su mamá. Y lo atesoramos y lo guardamos. Lo mismo pasa o lo mismo debería de pasar con los beneficios que la cruz nos otorga. Lo mismo debería de pasar con todo lo que la cruz nos ofrece. Pero ¿saben qué es el problema? Que la iglesia hoy en día se ha extraviado. La iglesia hoy en día ha perdido el significado de lo que la cruz significa para mí. Ahora bien, reconociendo todo lo que hoy hemos visto, los pasajes que por ahí puse, que son como 5 o 6, hay muchos más. Vuelvo y le pregunto: ¿qué valor le estás entregando o qué valor le estás dando al mensaje de la cruz? ¿O qué valor le das a aquel que murió en la cruz para el perdón de tus pecados? ¿A dónde has puesto el sacrificio y la sangre derramada del Cordero? ¿Será que la estamos pisoteando o simplemente no nos importa y ya la dejamos a un lado? ¿Será que el regalo de la salvación, lo que el Padre un día dijo: voy a enviar a mi Hijo y aquí está el único que tengo y con sacrificio lo envío, hoy lo vemos y lo vemos con menosprecio? Y usted me podrá decir: no, hermano, ¿cómo va a creer? Yo valoro el sacrificio de la cruz. Pero la iglesia en general, y cuando hablo de iglesia no solamente hablo de nosotros, hablo de la iglesia en general, que se ha extraviado y ha perdido sus valores, sus principios, y le ha dejado de dar sentido a lo que el mensaje de la cruz significa. Y como número uno, lo primero, las primeras señales o las primeras evidencias de que una iglesia se está extraviando o está extraviada es que se apartó de la palabra de Dios. Una iglesia que se está extraviando, vuelvo y lo repito, o se está perdiendo, es una iglesia que ha dejado de llenarse de la palabra de Dios,
que ha dejado de consumir palabra de Dios y ha cambiado la palabra por otras cosas. Porque ¿saben qué pasa? Que ahora en los púlpitos se predica no de la palabra, se predica de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Porque la gente no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirnos. La gente quiere escuchar lo que a la gente le conviene. Lo que a mí nada más me conviene, y lo que no me conviene, pastor, no lo predique. Hay iglesias y congregaciones que le dicen, sus juntas directivas y sus mesas pastorales le dicen: pastor, usted no puede dar ese mensaje. Usted no puede predicar de eso porque la gente se nos va a ir, pastor. La gente va a dejar de diezmar. La gente va a dejar de ofrendar. No, pastor, si tratamos con esa palabra la gente se nos va a ir y nos van a quedar vacías. Pues ¿sabe qué? Que se queden vacías. Pero en esta iglesia vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a volver a la palabra de Dios donde todo empezó. Por eso estamos poniendo cosas y están surgiendo cosas que, aunque usted diga, siempre dicen lo mismo y nunca lo hacen, siga pensando de esa manera y se dará cuenta que de aquí en adelante las cosas van a cambiar, porque Dios está hablando a su pueblo y necesita que volvamos a la cruz donde todo empezó. Y no podemos permitirnos como iglesia que se predique, no se predique la palabra, que se predique nada más lo que queremos escuchar, lo que nos conviene, lo que la gente me dice. Necesitamos volver a la palabra para que la palabra nos guíe. Necesitamos que la palabra hable a nuestras vidas, para que la palabra sea la que nos ilumine y nos guíe. Pero ¿cómo vamos a volver a la palabra si ni siquiera venimos aquí a la iglesia y traemos la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque preferimos dejarla ya escondida en el cajón del cuarto, del mueble, y no traemos ni siquiera la Biblia. Y los que traemos la Biblia y la traemos en el teléfono, ¿saben qué hacemos? Nos ponemos a whatsappear ahí, hermanos. Y yo los he visto, y yo me paso por ahí y yo he visto, y perdóneme si esta mañana el Espíritu de Dios va a hablar y usted se va a incomodar, pero Dios esta mañana va a hablar. El pastor aquí dice: hermano, busquemos tal pasaje. Se van al celular, pero como la tentación de ver la notificación del WhatsApp, se van mejor al WhatsApp, porque es más interesante lo que la abuela o el hombre, el esposo, el vecino, lo que le quieran contar. Y por eso la iglesia de hoy en día carece de sentido y no saben lo que los pastores predican aquí. Aunque no digan amén. Aunque el silencio, yo sé que esta mañana yo me preparé para que el silencio fuera parte de esta predicación. Porque ¿sabe qué? Yo le dije a Dios: Señor, ¿de verdad quieres que diga esto? Y Él me dijo: dígalo. Y con mucho temblor me he preparado para decirle a usted: necesitamos volver a la palabra. ¿Qué se habla hoy en nuestras casas? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Saben qué hacemos? Tome, vaya a ver Peppa Pig, vaya a ver Macha y el oso. Le están molestando. Y los chiquitos, ustedes no van a ver Peppa Pig, van a ver un montón de otras cosas que ustedes ni se imaginan. Ya no le decimos a nuestros hijos: vea, este es un pasaje de la Biblia, apréndaselo. Ya no le decimos: esta es la historia de Noé, esta es la historia de Jonás. No, este es el capítulo 5 de Peppa Pig. Y dejamos a la deriva a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando yo buscaba información y me puse a ver unos videos, hermanos, usted no sabe la cantidad de tonteras que se hablan en los púlpitos y se hacen en los púlpitos. Y la gente que está sentada ahí, lo único que dice es: amén, amén, gloria a Dios, pastor. ¿Saben por qué? Porque no leen la palabra. Porque hoy lo que leemos son los estados de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de todo. Pero la palabra no la leemos. Hoy podemos ver todas las historias que suben en WhatsApp, ¿verdad? Y son como 10, 15 historias por persona. Y usted puede pasar 2 horas viendo historias, o leyendo el Facebook, o leyendo cualquier tontera en Facebook o en Instagram. Los chismes, ¿verdad? Sube última hora, dicen las noticias. Y cuando usted lee es un chisme
Es que la fulana se dejó con fulano y de boca en boca no sé qué. Pero lo que menos leemos es la palabra de Dios. A lo que menos nos acercamos a decir, si usted esta mañana hace un autoexamen y dice, ¿cuánto tiempo al día, a la semana yo leo la palabra? Usted sabrá cuánto la lee. Pero por eso a veces nos volvemos ignorantes, porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Yo veía unos videos, y ustedes los habrán visto por ahí en TikTok también. Ahora existe el pastor Saiyajin. Recibe y allá por allá cae uno volando, y hasta con patadas y todo. Hoy están las disco iglesias, porque al pastor le dicen, pastor, qué bonito sería tener luces y tener esto, y vea, y usted va y dice, y usted ya en vez, aleluya, ya no empieza a bailar, sino que empieza a perrear. Pero ¿será bíblico lo que se está haciendo en ese lugar? ¿Será que la palabra de Dios está allí y eso es bíblico? Yo puedo decir, sí, no, es que todo eso que hacen en ese show es bíblico, aquí lo dice la palabra. Pero la gente no se preocupa por saber si es cierto o por saber si no es cierto, y no va y no investiga la palabra, porque venimos aquí y únicamente hoy a los 8 días escuchamos palabra, pero entre semana ni nos acordamos. Si algún hermano por ahí manda un texto bíblico, lo leemos, pero si no, de lo contrario, ni siquiera nos preocupamos. ¿Y a dónde vamos a parar entonces, hermanos? ¿A dónde vamos a terminar si la palabra de Dios no está con nosotros? Salmo 119:5 dice por ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que nos va a mostrar el camino y la que nos va a mostrar la luz para salir de la oscuridad. La palabra de Dios es la que te va a decir en el momento donde tú no veas salida y estés en oscuridad, Él te va a iluminar y te va a guiar y te va a decir, hijo, haga esto, tome este camino, este no lo tome. Cuando haya tentación y dificultad, ya ustedes conocen el pasaje. Cuando Satanás llega y quiere tentar a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Escrito está. Y las 3 veces que Satanás quiso tentar a Jesús, le decía, escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús pasaba viendo el Facebook, el Instagram, el TikTok. No, hermanos. Porque Jesús conocía la palabra. Porque su alimento era la palabra. Porque la palabra era lo que le alimentaba. Y cuando usted está en tentación, si usted no tiene palabra en su corazón, lo primero que va a desear es salir corriendo y tirar la toalla. Porque no va a venir a memoria su palabra. Y el Espíritu, oiga, y muchos pueden decir, no, hermano, es que el Espíritu me lo va a revelar. El Espíritu me va a hablar. Sí, el Espíritu le va a hablar y le va a recordar lo que usted haya leído, lo que usted haya consumido, lo que usted haya aprendido. Eso es como que un chiquito dijera en los exámenes, Señor, en el nombre de Jesús, todas estas preguntas las voy a contestar, amén. Pero si no estudió, hermanos, el Espíritu no le va a revelar nada. Lo mismo pasa con la palabra. Si en nuestra vida, en nuestro corazón no hay palabra de Dios, el Espíritu no nos va a poder recordar nada. Y lo que usted va a recordar es viendo aquel video de TikTok. Eso es lo que se le va a venir a la mente, pero menos la palabra. Efesios 6:17 dice, tomen la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra del Espíritu. La vida cristiana es un caminar de constantes luchas, de constantes batallas. Pero si usted no tiene la espada del Espíritu, eso es como mandar a un policía, a un soldado a la guerra sin arma. Imagínese en una guerra y le dice el oficial de alto rango, soldadito Pánfilo, usted va a ir en primera fila, usted va a comandar este pelotón. Ok, oficial, sí señor. ¿Y mi arma? Es que no tenemos. Y usted va a ver el soldadito, ¿verdad? Marchando. ¿A qué va? A una muerte segura. No va a tener ni siquiera la oportunidad de defenderse. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando el enemigo llegue a atacarnos, cuando la tentación, la dificultad, la prueba llegue, si no estamos preparados con la palabra, hermanos, nos van a zarandear.
téngalo por seguro. Pero cuando usted vive, come y se alimenta de la palabra, usted va a decir: ay, está dura esta batalla, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tengo hora para pagar los recibos, pero el Dios que yo sirvo es el Dios del dueño y la oro y la plata. Pero necesitamos volver a la cruz, consagrarnos, y para que la palabra se haga viva en nosotros. Y si usted no sabe cómo hacerlo, porque esto no significa, hermano, o esta prédica no es que ya usted sale de las puertas allá y ya usted va a ir hablando hasta en lenguas. No, tiene que poner en práctica lo que esta mañana o la palabra quiera seguir hablando. Entonces, ¿qué hago? Hermano, tome espacios para leer la escritura. Hagan espacios en su... dice: es que, hermano, yo no tengo tiempo. Tiempo hay. Que tendrá que sacrificar de algunas otras cosas para hacerlo, es otra cosa. Pero el tiempo, si usted lo acomoda, va a tener tiempo. Y puede empezar por 10 minutos. Y diga: bueno, voy a restarle 10 minutos al Facebook y voy a sumarle 10 a la Biblia. Y la siguiente semana voy y digo: voy a restarle otros 20 minutos al Facebook y al Instagram y se lo sumo a la Biblia. Y cuando usted venga a sentir, va a tener un hábito de estar leyendo la palabra. Y cuando usted venga a ver, ni necesidad va a tener de andar viendo tonteras en esas cosas, mucho menos de andarla publicando. Enséñele a sus hijos la palabra. No los deje a la deriva con un teléfono, con una tablet, porque el día de mañana lo que nos va a tocar decir es: ¿por qué, Señor? No, y el Señor le va a decir: ¿por qué? Porque no le enseñaste Biblia, porque no le enseñaste la palabra. Reúnase con sus hijos, lea la palabra, póngale, si quieren usar el teléfono, dígale: vea, usted va a usar el teléfono media hora, pero se tiene que aprender 2 textos bíblicos, o tiene que aprenderse los libros de la Biblia. Pero si nosotros somos permisivos y les dejamos, hermanos, cuando vengamos a ver, esta generación no va a tener Biblia, y la iglesia va a ser una iglesia sin eficiencia, sin palabra y más extraviada que otra cosa. Pero necesitamos volver a la cruz para decir: Señor, aquí estamos. Siguiente, una señal que una iglesia está extraviándose o extraviada es que no tiene relación con el Espíritu. Una iglesia que se está perdiendo, o una comunidad o una congregación que se está extraviando, es una iglesia o una comunidad que ha dejado de tener relación con el Espíritu Santo. Hoy la iglesia, sus miembros, sus servidores, sus predicadores, sus adoradores o cantantes no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo. Usted va y le pregunta: hermano, ¿usted ha sido lleno del Espíritu Santo y ha sido bautizado? ¿De qué? Del Espíritu. ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso qué es? Porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús cuando Él se iba a ir? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Yo me voy a ir, pero a ustedes no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar a un consolador para que les ayude, les asista, esté con ustedes en todo tiempo. Y a veces la iglesia ha dejado, o sus miembros o nosotros hemos dejado de tener relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se siente solo porque la iglesia lo ha abandonado, porque la iglesia lo ha hecho a un lado y le ha dicho: chao, no sé quién es usted. Y tristemente, hermanos, a veces venimos a este lugar y nos paramos aquí a predicar sin la presencia y el respaldo del Espíritu Santo. Venimos y cantamos y tocamos instrumentos sin tener una relación con el Espíritu Santo y sin que el Espíritu Santo nos diga cuál va a ser la adoración de esta mañana. Venimos y nos paramos y servimos en la puerta, con los niños, con los adultos, con lo que usted quiera, vacíos, sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso ve usted un montón de gente extraviada, perdida, que no sabe qué dirección tomar, porque no le preguntan al Espíritu Santo: ¿qué quieres que haga yo en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga para tu reino?
El problema es que tener una relación con el Espíritu nos va a exhortar y nos va a reprender cuando no estemos haciendo las cosas bien. Y muchos por eso no tenemos una relación, porque no queremos que el Espíritu nos diga qué son las cosas que estamos haciendo mal. Porque nos hemos vuelto permisivos y nos hemos vuelto pasivos y nos hemos vuelto insípidos con la relación del Espíritu Santo. Hoy pretendemos, o los servidores que estamos aquí, pretendemos que si usted y yo hoy no venimos a cantar o no venimos a predicar, no va a haber nadie quien lo haga. Déjeme decirle que se ha equivocado, hermano. Si yo no estoy el día de mañana, si yo no lo quiero hacer porque me creí que las cosas que suceden en este lugar son por mí, Dios me va a hacer a un lado y va a poner a otro que de verdad venga con la unción del Espíritu y lo va a hacer mejor que yo. Si usted está creyendo que porque hay pocos de la alabanza o de los que cantan aquí y que su agenda es muy apretada y que si usted no toca el bajo, la batería o no canta, esto va a parar. Podrá parar ese día que no haya nadie, pero la presencia del Espíritu va a levantar a otro con poder y autoridad, y a nosotros nos va a tocar de lejos. Saúl un día pensó que él podía hacerlo y Jehová le dijo: ya me busqué a otro, y a otro que va a hacer las cosas que yo sí quiero que haga. Deje de tener una relación con el Espíritu y vamos a ser personas y una congregación seca y vacía. Necesitamos volver a tener una relación con el Espíritu. Yo no pude esta mañana venir aquí, pararme aquí y decir: yo sé esto y esto y lo otro, si no necesité la guía del Espíritu. Y a nivel personal, ¿cuánto hablamos con el Espíritu? ¿Cuánto le decimos: Espíritu Santo, guíame en las decisiones que necesito tomar? ¿Cuánto le pongo al Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, esta relación que estoy teniendo con esta persona es sana para mí o no? Hoy no le decimos nada, porque creemos que nosotros podemos tomar las decisiones por nuestra propia cuenta. Y le decimos: no, Espíritu Santo, usted no se meta. A mí me gusta esa huila y yo con esa huila voy a andar. Punto. No, es que este negocio me va a traer buena plata. Usted no se meta en esto, Espíritu Santo. Tiene algunas cosas ocultas por ahí, pero es poquillo. No pasa nada. ¿Cuánto de nuestra vida personal, cuántas de nuestras decisiones, relaciones, trabajos, negocios, emprendimientos tienen la dirección del Espíritu Santo? Hola. ¿Cuánto? Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, hermanos, hoy es una mañana para decir: volvamos a la cruz. Volvamos a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, perdóname porque te he abandonado. Perdóname porque la relación que yo un día tuve contigo la abandoné. Perdóname porque la relación que yo tenía contigo de hablar, de dialogar en las madrugadas, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, la dejé tirada a un lado y estoy extraviado. Necesito volver a sentir tu presencia. Muchos venimos aquí y decimos: oye, esos de la alabanza no se prepararon, no sentí nada del Espíritu yo hoy. ¿Serán los de la alabanza o seré yo? ¿Seré yo que no abro mi corazón para que el Espíritu vuelva a entrar en mí y quite lo contaminado que tal vez yo estoy, para que Él vuelva a entrar en mí y me vuelva a guiar? A veces no se trata de los de las alabanzas o los que predicamos, se trata de mí. Se trata de la relación que yo tenga con Él. Sobre lo que consumo, sobre lo que veo, el Espíritu Santo está allí presente, viendo lo que consumo en un teléfono celular, allí escondidas en el cuarto o en el baño de la empresa. ¿Será que el Espíritu le agrada las páginas que visitamos en Facebook o en internet? Los que seguimos en TikTok, ¿será que le agrada al Espíritu lo que yo estoy consumiendo? Lo que mis ojos están viendo.
Por eso la iglesia está extraviada, porque el poder del Espíritu ya no habita en ellos. Pero necesitamos volver. Y por eso la serie de este mes significa volvamos a la cruz. Retornemos, regresemos al lugar donde todo empezó. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Déjese guiar por el Espíritu y su vida va a estar radiante y llena de plenitud. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús y vivimos según la ley del Espíritu. Pero necesitamos que el Espíritu sea un amigo conmigo. Como usted habla con su esposa y su esposo, así debe de hablar con el Espíritu. Espíritu Santo, hoy amanecí desanimado, ven y fortaléceme, porque hoy siento que, mire, y seamos reales, hermanos, seamos sinceros delante de Dios. Nosotros sentimos cuando estamos en un nivel espiritual bastante bien y cuando andamos mal. Uno siente cuando es una chuleta andante. Cuando anda en la purititica carne, uno siente, hermano, y uno dice: qué mal ando. Pero a veces aparentamos y venimos aquí diciendo: no pasa nada. Aleluya, gloria a Dios, saludos, hermano. Venimos hasta de corbata, venimos. Seamos sinceros delante de Dios y digamos: Espíritu Santo, de verdad, yo tengo meses de no sentirte, meses de no buscarte, pero yo quiero vivir bajo la ley del Espíritu y que tu Espíritu sea mi guía y mi dirección. Y no hay nada más rico en este mundo, creo yo, que sentir la presencia de Dios. Y usted tal vez tiene meses, días, semanas de no sentir la presencia. Algo está pasando, pero necesitamos regresar. ¿Y cómo regreso? Hermanos, necesitamos crear espacios. No hay otra forma de decirle al Espíritu Santo: crea una relación conmigo, sino dedicándole tiempo a Él. Hace como un mes nos reunimos en la mesa pastoral y alguien nos decía: le voy a poner un reto, deje una alarma a la hora que usted crea que es el momento donde menos se relaciona con el Espíritu, y ponga una alarma y ocupe esa alarma para decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, ven a mi vida. ¿Y sabe qué? Yo lo hice. Todos los días a las 9 de la mañana suena esa alarma y la alarma dice: hablarle al Espíritu Santo. Porque hay que buscar las formas. Porque este cuerpo y esta carne, hermano, si usted le da chance a la carne y al cuerpo, el espíritu y la carne no se relacionan. Pero yo necesito crear espacios. Y si a usted le sirve la idea que yo le acabo de dar, póngala en práctica. Todos tenemos espacios o lugares donde poder conectarnos, donde usted dice: esto me conecta con el Espíritu. A mí, en lo personal, yo a veces voy en la moto para abajo y bajo allá a la escuela, y como el viaje es un poco largo, a veces tengo que ir hasta San José. Ese momento a mí me conecta con el Espíritu. Entonces digo yo, desde que salgo, voy con los audífonos, pongo una alabanza y empiezo a conectarme con él. Usted tiene su manera personal, y si no la tiene, búsquela. Algunos podrán ser, ¿verdad? A las señoras que les gustan las plantas, hablar con las plantas quizás pueda que le conecte con el Espíritu. Algunos podrá ser en el baño, qué sé yo, cuando usted se cierra en el baño. No me cuente a qué, porque ya todos sabemos. Pero quizás ese momento sea el momento donde a usted lo conecte con el Espíritu. Entonces pase más tiempo en el baño si lo tiene que pasar. Pero la idea es que usted se conecte con el Espíritu. Siguiente. Una iglesia que se está extraviando, una iglesia extraviada, es una iglesia que no practica la consagración. La consagración, en varias palabras del Antiguo Testamento, se traduce como consagrar. La mayoría de ellas encierran la idea relacionadas con dedicar o santificar, haciendo énfasis a separar algo para alguien. En el Antiguo Testamento existían dos tipos de consagración. Una que era de manera, digamos, obligatoria, ¿verdad? Que era lo que Jehová les pedía a la comunidad judía o a los hebreos.
tenía que ver con decirle a todos los primogénitos, ¿verdad? Serán consagrados para mí porque son pertenencia mía. ¿Se recuerdan? Dios les decía, cuando nazca un hijo varón, ese será consagrado. El primogénito debía ser consagrado para él. Y esa era una manera o una ley que los judíos tenían como obligación. Pero existe otra manera de consagrarse, que es la que nosotros conocemos y tal vez tendrán la idea del nazariato. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón dice que fue un niño consagrado para Dios, y a eso se le conocía como el nazariato. Es decir, desde pequeños eran consagrados para Dios y no se les podía cortar el cabello. Cuando crecieran no se les podía raspar la barba, no podían comer de nada de la vid, del fruto de la vid, ni beber ni cerveza, ni vino, ni vinagre, nada. Debían ser consagrados para Dios. No podían tocar cadáveres porque se contaminaban. No podían hacer nada impuro porque se contaminaban y no eran consagrados. Entonces, la consagración implica separarse para Dios. La consagración es consagrarse para Dios, para un objetivo en específico. Y significa apartarme, consagrarme, dedicarme para Él. Pero hoy en la iglesia, eso de apartarse y consagrarse para Dios como que ha quedado afuera. Y es que decimos, pero es que hermano, es que estamos en el siglo XXI. Hoy las cosas han cambiado. Hoy los jóvenes son diferentes. Hoy las relaciones son diferentes. Hoy ya no hay necesidad de casarse. Hoy ya no hay necesidad de hacer tales cosas. Es que esa era del tiempo pasado, hermano. Eso ya no va con nosotros. ¿Será que si esta mañana le preguntamos al Señor, Él estaría de acuerdo? O ya no nos apartamos y ya nadie quiere consagrarse para Dios, porque cada quien quiere vivir en su mundo. Pocas personas se dedican al servicio a tiempo completo en las iglesias. Y no estoy refiriéndome con esto a que las cosas estén malas. No, usted haga sus negocios, que crezca su emprendimiento, sus trabajos, su estudio. Está bien. Pero ¿de qué te va a servir ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te va a servir tener millones en las cuentas bancarias si no viviste una vida consagrada para Dios? ¿De qué le va a servir que sea el mejor abogado, el mejor licenciado, el mejor doctor, si nunca nos consagramos y nos apartamos para decirle, Señor, yo quiero ser tuyo? Si nunca le dijimos, Señor, que mi profesión, que mi oficio, que mi emprendimiento, que mi negocio sea consagrado para ti y sirva para que el reino de Dios siga expandiéndose y hablando. Pero hoy las iglesias y las personas, las congregaciones, no quieren saber nada con la congregación, con la consagración, porque consagrarse significa dejar cosas. Significa apartarse de cosas que no están bien en mi vida. Significa dejar de hacer cosas para que yo pueda agradar a Dios. Y apartarse de las cosas, hermanos, cuesta. Apartarse de lo que a esta carne le gusta y le satisface es difícil. Yo lo sé que es difícil, pero es necesario. ¿Qué cosas en tu vida o en mi vida hay que no nos permiten consagrarnos? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces no las queremos dejar. El problema de la consagración no es en sí la consagración. El problema es que nosotros no queremos dejar las cosas. Porque si dejar las cosas significa que tengo que cortar relaciones, no, allí, míreme, ahí no se meta. Si consagrarme significa que yo debo de cortar relaciones que me drenan, que no me edifican, no, Pablito, ahí no, con eso no se meta, hermano. Si consagrarme significa ponerme a cuentas con Dios y hacer bien las cosas delante de Dios, yo prefiero no consagrarme. Yo prefiero no hacerlo. Si consagrarme significa dejar ciertos vicios o ciertas costumbres que tenemos y que decimos, no es malo, hermano, eso no es malo, eso no hay problema.
Pero si me toca, mejor me quedo así como estoy, porque es más fácil. Es más fácil tener una doble moral y ser una persona allá afuera y otra los domingos aquí. Es más fácil tratar de ocultar las cosas allá afuera con los que no me conocen y venir aquí bien vestidito, bien chañadito, me dijeron por ahí ahora, y creer o hacerle creer a las personas que yo soy alguien consagrado, que cambiar radicalmente mis actitudes. Porque allá afuera nos conocen como unos, pero aquí como otros. Allá afuera ni hermanos nos dicen. Allá afuera somos el mae. Allá somos los que contamos las perversidades y los chistes en las reuniones del trabajo. Pero venimos aquí a sentarnos, a levantar nuestras manos y decir, vivo una vida consagrada. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad y hipocresía. Porque Dios demanda de nosotros consagración, le guste o no. Necesitamos dejar las prácticas que no están bien en mi vida. Ahora le pregunto, ¿qué cosas, qué prácticas, qué tentaciones, qué costumbres, qué vicios, qué adicciones tienes que no te permiten consagrarte y apartarte para Dios? No lo sé. Cada quien haga esta mañana su autoexamen. Yo cuando recibí la palabra me hice el mío, y créanme que fue doloroso, y sé que esta mañana puede ser doloroso, pero necesitamos apartarnos del adulterio y la fornicación. Que ya no se predica esto en las iglesias, que no se predica allá afuera, pero aquí nosotros sí lo vamos a predicar. Le guste a usted o no le guste, pero no la tome conmigo. Vaya y reclámele al que da la palabra. Vaya y reclámele al jefe. Yo aquí solamente soy un portavoz de su palabra. Y usted decidirá al final de esta predicación o de esta enseñanza si quiere cambiar o no. Y si lo quiere seguir haciendo, hágalo. Pero el día de mañana, cuando vengan las consecuencias, no se queje de que aquí no se le predicó que necesitamos vivir una vida consagrada para nuestro Dios. Esa es decisión suya. A mí me corresponde venir y traer la palabra, nada más, y arreglar mis cuentas con Dios. Pero yo le animo a que esta mañana podamos volver a la cruz. Y dice 1 Corintios 6, 19, 20: ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién dice? Somos morada y templo del Espíritu Santo. Y fuimos comprados por un precio, y ese precio, como lo vimos anteriormente en la primera filmina, fue un precio de sacrificio, de amor, de sangre, de dolor, de traiciones, de negaciones. Y que por eso hoy nosotros podemos estar aquí y accesar al trono de la gracia. Pero a veces se nos olvida y vituperamos lo que en la cruz sucedió, y pisoteamos lo que en la cruz sucedió, y se nos olvida que nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro espíritu son de Dios. Él pagó un precio, y que no fue un precio barato, fue la sangre del Hijo de Dios. Hermano, ¿y cómo me consagro? ¿Cómo hago? El primer paso es reconocer delante de Dios que estoy mal, que hay cosas que yo practico que no están bien. El primer paso es tener conciencia de pecado y decir: hasta el día de ahora lo he hecho mal. Pero el problema es que a veces el orgullo nos gana. Es que ya el corazón se nos cristalizó y el orgullo no nos deja decir: tiene razón este que está hablando ahí. Porque creemos que es algo personal. No, hermano, no es nada personal. Es algo que el Espíritu esta mañana quiere decirle. Deje su vida
su doble moral, deje sus cosas y conságrese a Dios y viva una vida nueva. Pero primero debo de reconocer que estoy mal. Primero debo de reconocer que le he fallado a Dios, que me he extraviado, que me he perdido, que me he desviado y que necesito regresar a la cruz. Si no puede dejarlo de manera directa, hágalo progresivamente. Aunque hay cosas que deben de pararse en seco y de raíz. Hay cosas que usted no se puede seguir permitiendo y decir, no, es que voy a seguirle mandando 5 mensajitos más y mañana 4 y la otra semana. No, hermanos, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que tengo a mi esposa y voy a seguir hablando con la otra. Hay cosas que necesitamos cortar de raíz. Y debo decirle, no más, hasta aquí llegó esto, hasta aquí paró. Y hasta el día de ahora voy a cortar esto y no va a vivir más en mi vida. Y habrán otras cosas que debes de luchar, que debes afirmarte, pero que sí podrás decir, voy a ir dejándolas paso a paso. En las iglesias, señales de una iglesia que se está extraviando es que no hay santidad. Es que hemos perdido el sentido de que Dios necesita santidad en su congregación, en sus servidores, en sus ministros. Porque dice la palabra que Él va a venir por una iglesia que limpia y sin manchas. Y la santidad se refiere al acto de pureza, de limpieza. Por eso por ahí dice un versículo, lo dice el salmista, Señor, límpiame con hisopo. Porque tal vez en este camino nos hemos extraviado y nos hemos desviado y estamos extraviados con un corazón lleno de suciedad y contaminación. Y se nos olvidó cuando conocimos a nuestro primer amor que lo que más anhelábamos era que el pecado no llegara a nuestras vidas. ¿Y sabe qué pasa? Que ahora el pecado es parte de nosotros y ni siquiera tenemos remordimiento. A veces hoy el pecado es parte de nosotros y convivimos con él y lo vemos normal. Hoy no importa si yo me voy a meter a una discoteca a beber alcohol, cerveza, y el día de mañana vengo aquí y toco para que la congregación tenga intimidad con Dios. Ya no importa, ya no hace nada en mi corazón. Y si estamos así, hermanos, necesitamos volver a la cruz. Si recuerda usted, yo recuerdo que cuando yo empecé, ya se los he dicho más de alguna vez, a mí me encantaba el fútbol. Y no es que el fútbol sea malo, ni sea pecado, pero para mí representaba algo y movía mi corazón. Y yo recuerdo que yo tuve que dejarlo. Y mi anhelo era no ir a jugar por ir al culto, apartarme de mis amistades. Mi anhelo era que mi corazón no se ensuciara y se mantuviera puro, y que Dios me viera con agrado y que dijera, Dios, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero han pasado los años y hoy la consagración parece ser que es solamente un nombre y que ya no necesito purificarme y limpiarme delante de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que necesitamos, hermanos, volver a tener santidad en nuestras iglesias, en nuestros servidores, en nuestros líderes, en nuestra mesa pastoral. Necesitamos tener santidad, porque el día que Dios venga por su iglesia, va a venir por una iglesia limpia y sin manchas. No una iglesia que forme una aurora ni que tengamos alas. No tiene nada que ver con eso la santidad. La santidad tiene que ver con no permitir que las cosas de este mundo penetren en mi vida y sean parte de mí. La santidad significa, hermanos, abandonar las prácticas que me separan de Él y mantener mi corazón limpio y puro. Y sabe, cuando eso sucede, cuando yo me esfuerzo y lucho día por día, siempre habrá una recompensa de parte de Dios. Siempre Dios premiará a aquel que se mantiene limpio y puro delante de Dios.
voy a saltarme por cuestiones de tiempo y voy a ir al mensaje que Dios le da a la iglesia de Apocalipsis. El ángel de Jehová dice: habla a las iglesias. Y todos muchas veces tenemos miedo de leer el Apocalipsis porque pensamos que es un libro fatal, que habla de catástrofe, etcétera. Pero ¿sabe qué he aprendido yo? Que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y de amor para el que quiere. Por cuestiones de tiempo no puedo leerlo todo, pero Dios habla a las iglesias, y las palabras comunes que se dan en el pasaje, usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Le dice a la iglesia de Éfeso: escribe a la iglesia y dile: conozco tus obras. Dios conoce tus obras, iglesia. Dios lo conoce todo de nosotros. Y Él le dice: conozco tus obras. Y no todas son malas. A Éfeso le dice: trabajas duro, perseveras, no soportas a los malvados, has sufrido por mi nombre. Mas sin embargo tengo algo contra ti. Y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Será que hoy, esta mañana, estamos aquí sentados lejos de nuestro primer amor, donde todo comenzó? ¿Será que esta mañana estamos aquí, pero estamos enamorados de otras cosas menos de nuestro primer amor? Mas sin embargo, el otro mensaje o la otra palabra común que hay entre las iglesias es que Jehová les dice: arrepiéntete. A pesar de lo que tú eres, yo te conozco, conozco tus obras, tal vez no son tan buenas, pero si te arrepientes delante de Dios, siempre alcanzarás misericordia. Y este mensaje puede haber sido duro esta mañana, pero en medio de lo duro que tal vez pudo ser, o de lo turbulento, yo quiero decirte esta mañana: nosotros tenemos esperanza, porque Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarlo. Pero demanda de nosotros arrepentimiento. Le dice a la iglesia: arrepiéntete. Y termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso le digo yo, no se trata de mí, esto es algo del Espíritu. Y usted sabrá si arregla cuentas, se arrepiente o no se arrepiente. Eso es algo que le toca a usted y Dios. A la iglesia de Pérgamo le dice: sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono, mas sin embargo sigue fiel a mi nombre. Pero no obstante, tengo una cosa contra ti, que toleras la doctrina de Balaán y comes a los ídolos, y hay impureza sexual en tu iglesia. Hermanos, yo no sé si habrá impureza sexual aquí, no sé si habrán ídolos, no sé si habrán cosas en tu corazón en esta iglesia, pero Dios demanda arrepentimiento de su iglesia esta mañana. Y le dice a la iglesia, a pesar de eso, le dice: arrepiéntete. Oiga esto: de otra manera iré pronto y arreglaré cuentas contigo. Porque si bien es cierto, la misericordia de Dios está aquí con nosotros, pero también Dios no se va a hacer del ojo pacho. Dios va a venir a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Mas sin embargo le dice: arrepiéntete. El que tenga oídos para oír, que oiga. A la iglesia de Tiatira le dice: conozco tus obras, hay amor, fe y servicio. Y cuando yo leía esto, decía yo: Señor, ayúdanos, porque podemos estar aquí con amor, con fe y con servicio, pero teniendo obras malas. Podemos estar en este lugar sentados creyendo que somos los mejores servidores y somos la mejor iglesia, pero podemos estar llenos de ídolos, de impureza. Y el Señor hoy quiere
que esta mañana nosotros seamos limpios. Y le dice: sin embargo tengo en contra tuya que toleras a Jezabel. Por eso, hermanos, como iglesia nosotros no nos podemos permitir ser tolerantes con aquellos que hasta el día de ahora han estado llenos de pecados y siguen sirviendo y sentados aquí, vienen y levantan sus manos. No más. Porque Dios va a venir y nos va a pedir cuentas y pues nos va a decir: mesa pastoral, líderes, ¿qué hicieron con mi pueblo? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no reprendieron? ¿Por qué no exhortaron? ¿Por qué no le dijeron que yo necesito una iglesia pura y santa, sin manchas? Por eso es que hoy, esta mañana, nosotros, a mí me corresponde decirle: hermano, si usted quiere seguir con su vida de pecado, hágalo. Pero el día de mañana Dios va a venir a pedirle cuentas y te va a poner a cuentas contigo y te va a decir: la palabra llegó y no quisiste arrepentirte. Hoy es una mañana para venir delante de Dios y desarmarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname, porque hasta el día de ahora me he extraviado y he sido todo menos tus hijos. Y le dice: les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren hacerlo. Por eso voy a postrarlos en un lecho de dolor, a menos que se arrepientan. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les he dado tiempo, iglesia, para que se arrepientan, dice la Escritura, pero no han querido hacerlo. Mas sin embargo, Dios ofrece perdón, reconciliación y los beneficios de la cruz que vimos al principio, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos. Porque este mensaje no es para condenación, este mensaje es para arrepentimiento y para redención. A la iglesia de Sardis le dice: conozco tus obras. Tiene fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que es rescatable. Aunque no haya encontrado que tus obras sean totalmente nuevas, buenas, acuérdate de lo que recibiste y oíste y obedécelo. Hay muchos aquí sentados de ustedes que recibieron dones, ministerios, llamados, y se han permitido quedarse ahí sentados, hermano. Y Dios dice: despierta, reaviva lo que todavía es rescatable, ven a mí. Aunque tus obras no hayan sido del todo buenas, yo estoy aquí para que, si tú te arrepientes, puedas recibir reconciliación. Y cierro con la iglesia de la Odiseas. Y el mensaje siempre es: conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Y Jehová dice: ojalá y fuera uno de los dos. Pero como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y leo textualmente, dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje para que, donde Él dice: yo corrijo, reprendo y castigo porque los amo. Porque mi amor es tan grande que yo no quiero que nadie se pierda, sino lo que quiero es que vengan a mí arrepentidos y sus corazones sean limpios y un día puedan estar allá con Él. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Esta mañana, hermanos,
no sé qué cosas tendrás que arreglar con Dios. Pero lejos de la exhortación o de la reprensión, hoy tenemos un mensaje de esperanza que nos dice arrepiéntete, y que nos dice el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres que Él entre, Él va a entrar y Él cenará contigo y tú con Él.